hasta la luna. Bueno, seguimos aquí en ronda de editores. Nos había quedado entre muchos de los temas pendientes de la campaña electoral Florencio Randazzo, que obtuvo bastante atención con un holograma. ¿Qué es eso de que estrenó en campaña? Él estaba en Mar del Plata y salía en 3D en La Matanza. Es raro en 3D en La Matanza. Sí, eso ya. Eso es raro. Porque era al revés. Claro, era al revés, exactamente. No, uno tiene la sensación de Hablale a los muchachos en La Matanza y salir. hay 2 millones de personas. No sé si es Morales Solá que habla de a quién le está hablando, y hay que ver si efectivamente a Randazzo le está hablando al peronista, porque él se quedó con el sello del PJ. Y no le está hablando al peronista que por ahí Igi se interpela de ese lado. Bueno, ¿no? pero claro toda eso. esta semana va a estar en La Matanza. Creo que apuesta a que algo de ese sello todavía capture algún voto. Durán Barba dice que no, que los sellos partidarios ya han quedado anquilosados y que no capturan nada. Pero si vos te fijás, Randazzo, la cantidad de prensa que tuvo hasta decidir competir fue abrumadora. Era qué iba a hacer Randazzo. Y después, obviamente, se desdibujó porque la intención de voto que tiene no se equipara. El otro día en el gobierno miraba, estaban en un café y justo estaba Randazzo en la tele y decían, qué mal candidato es. Hay desazón en el gobierno porque no le está chupando nada a Cristina, porque no lo ven sólido disputándole y sacándole voto peronista. Claro. La otra apuesta rara para mí, por lo menos, fue la presencia de Giuliani de la mano de Massa en el urbano. Yo no sé qué te suma el ex alcalde de Nueva York, el discurso de la mano dura en La Matanza. ¿Y cuántos lo conocen, además? ¿Cuántos votantes argentinos sabe quién es y qué hizo Giuliani en Nueva York? Ya fue un personaje de otra época, Claro. nada más un tipo que apoya a Trump en el medio de toda esta situación raro. Otra vez parece que está reforzando su electorado de la primera sección, del norte, Claro. ¿no? Y no tanto hablándole al hombre de la tercera sección, del sur, quizá el interior. Claro. Ahí yo te haría una diferencia grande, por lo menos por lo que vengo viendo en la campaña, con respecto al interior y el conurbano primera y tercera, ¿no? Está claro ahí que entre Cristina y el gobierno casi se están dividiendo las aguas en ambos distritos o en ambos lugares, y no queda claro bien más a dónde está apuntando. Pues el otro día Giuliani le habla a quién, a la primera sección electoral. Le tendría que hablar también al interior. No vemos una estrategia en ese sentido, Cristina ¿no? abre su campaña en la quinta, y la quinta no es en el interior. Mar del Plata, quinta ¿no? sección electoral. No, porque perdón, hablamos- perdón. Cochea, Tandil, Claro. la sección. Claro, no es importante. el interior, desde el punto de vista, no es el interior agrícola, digamos, pero es el interior. Y Mar del Plata tiene 1,5 millones de electores. O sea, no es La Con Matanza. una muy mala gestión Muy del PRO. mala gestión Muy mala. del PRO, muy malos índices socioeconómicos, con lo cual, y es donde Cristina se supone que tiene que salir a buscar los votos, no en la tercera, sino en el interior. Con lo cual, insisto, la campaña, esta campaña tiene una lógica que no necesariamente va a ser la misma a partir del fin de semana hasta octubre, porque Ahora, ya se polarizará más, salvo que Massa finalmente cuele como tercero en discordia. Esta semana se entusiasmó más el gobierno, como decía Noelia, con algunos números de la economía, como pidiendo pista de acá al 22 de octubre, en caso de que no le vaya bien el domingo que viene, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y se corrió de escena, digamos, toda la discusión de corrupción y demás, cuando se apagó el debate debido en el Congreso, ¿no? Ni tan siquiera el juicio a Vudú por los papeles truchos volvió a traer en escena esa discusión, Lo que ¿no? yo no sé es cuánto prende en el electorado la discusión de la corrupción. Eso me parece que es clave, porque claramente están jugando el gobierno a imponer el eje corrupción, Cristina Massa también a imponer el eje economía, pero no sé si es algo que el candidato puede imponer o que el electorado ya está preocupado por algo en sí y en función de eso vota. Yo creo que el tema corrupción no tiene mucho peso dentro del momento de pensar el elector a quién va a respaldar o a quién no. Si vos te pones a fijar, creo que toda esa campaña que se hizo contra los distintos funcionarios que fueron del gobierno kirchnerista, se termina cayendo a veces con el tema de debido, con el tema Vudú, con el juicio, con el resultado que tuvo en su primer juicio, y al mismo tiempo vos también se dice de todo con respecto a la responsabilidad o al papel que tiene Mauricio Macri en el tema Panama Papers, y eso tampoco incide, no te mueve, no te cambia, no te arranca a votantes de otros partidos que vengan a apoyar, qué sé yo, a Cristina o Qué a mal estamos Caño. como sociedad si la corrupción no nos interesa como votantes, Pero si no estamos atrás de los temas es de que corrupción. estamos mal. Y si durante No, que muchísimos años objetivamente estamos- se ha votado gobiernos que claramente tenían por lo menos casos de corrupción, Es que objetivamente, denunciados, insisto, personajes procesados, personajes encarcelados, Pero es que- exfuncionarios que están en prisión hoy y sin embargo se votan en sus espacios políticos. Digo, habla de una sociedad que por lo menos estamos
estamos mirando Pero cosas. con Menem Pero pasaba eso, con estamos Menem mal, pasaba es eso. cierto, pero estamos mal, pero no solamente por eso, porque tenemos 40% de trabajadores pobres, 30% de personas bajo el índice de pobreza. Estamos mal, objetivamente, estamos mal económicamente. Hay un principio que todos los consultores políticos en campaña siempre sostienen, y coincido con eso. Es imposible correr a la economía de una campaña electoral, porque si la economía va bien, el candidato del responsable de que vaya bien tiene muchas chances electorales por la continuidad de un modelo económico que es positivo. Y si la economía va mal, el Estado administra, entre otras cosas, fundamentalmente, los resortes económicos que hace que la gente esté por debajo o por arriba de la línea de flotación. Y hoy hay mucha gente por debajo de la línea de flotación, y no necesariamente por herencia, que fue lo que, insisto, lo que yo planteaba al principio, sino por decisiones tomadas durante esta gestión, que potenciaron una situación que ya era crítica. Digo, no hay que, yo creo que ahí el kirchnerismo hace bien en no negar que había una Pero ahí situación está previa bien lo que crítica. dice No, el bueno, gobierno, es- hoy hay un tuit, perdón, de Cristina Kirchner que dice, vamos mal, no me acuerdo, diciendo no tener plata para llegar a fin de mes, como si, digamos, Sí. durante su gestión hubiese entregado una gestión en la que No. todo el mundo llegaba al fin de mes. Daniel, Con la Daniel peor complicación, Stenger, que es- perdón, con la peor complicación que no sabemos los números, María. No, ¿Cuántos está bien, pobres pero no había? importa, La gestión- esa es una digo, discusión, es digo, pero- imposible- Es imposible siquiera mesurarlo, es decir, bueno, ¿de dónde partimos? No lo No, sabemos. no, bueno, se ahí puede, algo- es no, muy sí, difícil. se puede. De hecho, Daniel Stenger, que es compañero tuyo en la radio, todos los días saca series históricas, sociales y económicas. La referencia contra el 2015, aún en crecimiento, en proceso de crecimiento en algunos de esos indicadores, todos están por debajo de los indicadores del 2015, es decir, de la entrega del mandato. Esa es la fortaleza de Cristina, que aún si asumiera que no entregó el Sí. mejor país del mundo, Claro, ahí es el argumento como que es contrafáctico, que se queda el gobierno, que íbamos a chocar y lo que logramos fue bueno, claro, si vos comparas diciembre del 2015 con hoy, los indicadores están peor. claro, y bueno, por eso es interesante y esa los serie indicadores, estadística, porque todos los indicadores, aún en un proceso de curva De ascendente, revertir eso. claro, siguen por el debajo del 2015. 2016 fue tremendo. Igual el otro día en estas charlas de campaña que estamos haciendo en Clarín, Espinosa decía que cuando se fue Cristina, en La Matanza había el 14% de pobreza y el 4% de indigencia. Con lo cual digo, hay que ver cómo hay todo un sector que la pasaba mal, cómo va a votar, que acá está la cuestión, lo tomará Massa, le dirá al gobierno, le creerá de golpe a Cristina. Cristina se fue con casi un 30% de pobreza. Entonces digo, hay un montón de gente pobre que hay que ver cómo se comporta electoralmente. ¿Por qué le va a creer que ahora estamos mal? Estaba muy mal y no salía del horno hace 2 años. Es cierto que ha golpeado más el conurbano, digamos, y la recuperación a donde menos llega es en el conurbano, si es conurbano- que estos Yo creo- brotes de es los que creo habla el que gobierno. Perdió La la estrategia, changa. la Se perdió estrategia la del changa. gobierno es del interior hacia el conurbano, es al revés. Por eso el agro, por eso en parte también la construcción. Yo creo que, o por lo menos eso es lo que pretende el gobierno, llegar a diciembre con el efecto que vean que Pero el desde la problema que en tenés con economía el regional es agro, el interior el problema hacia que el tenés con el conurbano. agro que no es un sector que derrame en el conurbano. Ahí lo que tenés que hacer es obra pública Bueno, la- y el gobierno lo la está construcción sí, reconociendo ¿no? La eso. construcción genera por lo menos todo un sector importante de la construcción Bueno, que hasta, pero el hasta gobierno, los gremios lo el aceptan. gobierno ¿no? está reconociendo eso y de hecho creo que hoy sale una nota en La Nación, si no me equivoco, de que van a meter mucha obra pública justamente en la tercera, que es la sección electoral en donde más fuerte está Cristina. Hay un reconocimiento del gobierno de que esto está Sí, claro, sucediendo sí, y sí. hay una acción Hay en que ver si consecuencia. ese reconocimiento es suficientemente a tiempo como Claro. para que esto repercuta después en el momento que va el tipo a votar. Yo creo que, a ver, el hecho de que se plantee de que, bueno, que sí, que el campo es una minoría absoluta, aunque sea una extensión magnífica en lo geográfico, pero en lo que hace al derrame, como decía Noelia, con respecto a los trabajadores o a los sectores populares, es mínimo. Lo que te da trabajo era el mercado interno, que no es necesariamente y exclusivamente la tarea del campo. La tarea del campo lo que hace es generar hoy muchísimo dinero para los propietarios en base a no tener que estar pagando, por ejemplo, retenciones. Sí, es el sector más dinámico de la economía, sin duda. El campo es el sector más dinámico de la economía argentina, es el que está captando la etapa positiva de las decisiones económicas,
pero es cierto que requiere de una acción del Estado muy deliberada de distribución de ingresos que no es lo que tiene como prioridad este gobierno. Igual el gobierno tomó 2 o 3 medidas que a mí me parecieron muy dirigidas al conurbano. Una tuvo que ver con los créditos a los titulares de asignación universal por hijo, de sacar hasta 5.000 pesos, ¿no? Con la fuerza que tiene la asignación universal en el conurbano. El tema de los 1.500 pesos de descuento por titulares de tarjetas del Banco Provincia. El 80% de los clientes del Banco Provincia son empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Y también, bueno, crédito hipotecario, o hay algunas cuestiones donde dirigió su mirada, crédito hipotecario menos centrado en el conurbano, pero... Y sumale ahora que en septiembre aumenta por la ley de movilidad, jubilaciones, asignación universal, pensiones. Por eso digo, de la PASO de agosto a la general de octubre puede haber algún síntoma de la economía que permita que la candidatura de Bullrich finalmente despegue. Levante. Igual a mí me parece que la foto de Cristina en los diarios ganando la elección de las PASO no va a ser menor, no me parece que sea un dato menor. Cristina gana la PASO, va a ser una cuestión que va a tener que incluso que ver hasta con la economía, con la marcha de la economía. Este gobierno va a poder demostrar que va a poder modificar cosas, que va a tener poder para cambiar la economía con una Cristina fuerte, más allá que después los gobernadores peronistas digan que no la van a hacer. Tenés que ver el tema de qué impacto tiene el triunfo de Cristina, y eso tiene que ver también cuál es la diferencia que saque, me parece, qué impacto tiene dentro de la vida interna del mismo peronismo en todo el país, en el resto del país, porque eso va a generar algún realineamiento y también habrá que mirar lo que es el mundo gremial, el sindical. Y en una elección en la cual, intuyo que es lo que iba a decir Noelia, no se modifica sustancialmente las fuerzas del Congreso. Lo loco es que salga como salga, el reparto de poder en el Congreso va a seguir más o menos igual. El gobierno va a seguir necesitando del peronismo y de aliados para sacar las leyes, no va a tener mayoría propia, aunque gane. Pero va a necesitar un peronismo que ya va a estar pensando en quién va a ser el que encabece la renovación del peronismo sin Cristina, hablando de los gobernadores. Entonces va a ser muy difícil para el gobierno conseguir cualquier ley de cualquier tipo. Sí, porque cualquiera, Schiaretti va a poner los votos en virtud de eso, Urtubey va a poner los votos en virtud de su proyección política. Entonces me parece que la etapa de Cristina no es ninguna cuestión caótica, nada de eso. Va a tener una cuestión muy dura para el gobierno. Y yo creo que fundamentalmente en la economía se le va a complicar mucho realizar cambios económicos con una victoria de Cristina en las PASO. Así pierda en octubre. Mañana va a haber una marcha muy grande, seguramente va a ser muy grande porque hay organizaciones sociales movilizando, es una marcha de Santa Cayetano, que va a exponer en la última semana de campaña, creo que es un tema central, que es el tema del trabajo. Los números pueden discutirse si son coma más, coma menos, pero dan negativo en la evaluación del año y medio de gestión respecto al neteado de cuántos puestos de trabajo se perdieron y cuántos se entró recuperaron. Mucho porque es fundamentalmente monotributo. Exacto. Y ahí tenés que ver si sumás el incremento poblacional. Ahora, buena parte de la marcha de mañana va a estar nutrida por la gente que perdió la changa. ¿Y qué quiero decir con esto? Y ese sí impacta fuerte en el primer y segundo cordón del conurbano. La pérdida de changa es gente que estaba bajo la línea de pobreza, que nutría el 30% que medía la UCA, pero que comía todos los días y se daba un gusto. Y que se endeudaba a mucho más del 25% con las cadenas de electrodomésticos para cambiar... porque es la tasa que le pusieron que puso el ANSES. Se endeudaba por mucho más que eso, a tasas usurarias en cadenas de electrodomésticos para cambiar el teléfono. Es decir que el préstamo era obvio que iba a tener éxito porque es un sector que está acostumbrado a endeudarse a tasas usurarias. Esta es una mejor tasa incluso. No es un problema de endeudarse o no endeudarse, sino la capacidad de repago. La capacidad de repago se perdió, la capacidad de pago, mejor dicho, se perdió. Y buena medida, eso es lo que se va a estar, creo yo, uno de los temas centrales de lo que se va a estar votando el próximo domingo. Por eso va a ser importante la marcha de mañana. Y también, ojo, hay dos elementos, el tema Milagro Sala, el tema Jonas Guala y el tema de Chico que todavía... Santiago Maldonado. También Santiago Maldonado, que hace 5 días que no aparece, que fue a apoyar a los mapuches. Estaba protestando en Chubut con una comunidad mapuche, la última vez que lo vieron, gendarmería metiéndolo adentro de una camioneta blanca y no se sabe más nada de él. Entramos en la última semana de campaña con un desaparecido de democracia. Bueno, no primero fue Jorge Julio López. Con un nuevo desaparecido de democracia. No, porque de repente aparece toda la cuestión de esto, a este tipo aparentemente, a este chico lo chupó la gendarmería, ¿no? Claro. Digo,
Pero Jorge Julio López, un desaparecido en democracia durante el kirchnerismo, que no subimos absolutamente nada. No, cierto, pero no es menor que la última vez que se lo vio, se lo estaba llevando Gendarmería. Estoy diciendo eso. No, por eso digo todo que lo que implica, lo que aparentemente pasó es que se lo chupó la Gendarmería. Es tremendo, es gravísimo. Por eso digo que estamos entrando en esto en el contexto de una protesta, ¿no? Mapuche en Chubut, que tiene que ver con un proceso de extradición de un mapuche chileno que está pidiendo la justicia chilena, estaban pidiendo, ¿no? Protestando para que no lo extraditaran. Ya fue anulado por la Corte y sigue preso. O sea, hay muchos elementos, no solamente la cuestión económica, que yo creo que van a tener su peso en la... Bueno, Milagro Sala, fíjate, estuvo Macri esta semana en Jujuy de la mano de Gerardo Morales, que lejos de decir que iba a acatar, digamos, la de resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darle prisión domiciliaria, salió a criticar muy duramente. Dijo, este tipo no conocen nada, son unos burócratas que viven en Washington y no saben nada de la realidad de Jujuy. El viernes Macri tiene un apoyo absoluto, María, para el gobernador de Jujuy. Es decir, no va a haber fisuras en ese sentido, no las veo. A pesar de que muchas veces creo que el gobernador Gerardo Morales, que es de Cambiemos, y el secretario de Derechos Humanos, que es del gobierno, creo que a veces discrepan en algunas estrategias, yo el gobierno lo veo muy encolumnado con Morales. Es más, en esta elección están contando con Morales para el tema fiscalización, para tener una buena elección en el norte del país. Hoy Gerardo Morales es un jugador muy importante para el gobierno en el norte del país. Bueno, pero tenés un organismo internacional cuyas decisiones son obligatorias para el Estado argentino, diciéndote tenés que cumplir con la cautelar y o darle prisión domiciliaria o darle monitoreo electrónico. Eso me parece que no hay mucha escapatoria para Morales. No, piense lo que piense Morales sobre eso. Asegura tener números que le dan que la imagen que tiene por su disputa con Milagro Sala en la provincia son tremendas a favor de lo que hizo. Bueno, entonces, está bien, yo estoy diciendo, el tipo está mirando eso y dice, me pongo duro. Está claro, y yo creo, como decía él, que desde el lado de Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional debe haber una presión para que termine estando presa. Si es así, no naturalicemos la prisión política, porque si es una decisión especulativa en términos electorales, si se cumple o no con una cautelar de la CID, es gravísimo. Digamos, si la decisión se toma en términos electorales, cuánto me rinde o no, se supone que es una decisión que tiene que llevar adelante la justicia por imposición de un organismo transnacional como es la Comisión Interamericana, y la cuestión electoral no debiera pesar en la decisión. Yo no naturalizaría, más allá de que efectivamente quizá pase de ese modo, en términos sociales no podemos naturalizar que la decisión política determina la prisión. Ahora lo que está formalmente esperando es la resolución del jefe de los fiscales de Jujuy, ¿no? Que ya en su momento dijo, cuando se conoció el fallo de la comisión, dijo que iba a pedir la domiciliaria. Bueno, terminamos esta etapa, este bloque en realidad de Ronda de Editores, gracias a los cinco por haber estado. Gracias. Quédense acá porque, bueno, justamente vamos a tratar de ampliar un poco el panorama. Estuvimos hablando mucho de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente de provincia y conurbano. ¿Qué pasa con la elección en el resto del país? Hay un montón de otros distritos clave en el resto del país que van a estar mirando desde el gobierno para evaluar el resultado. Ya volvemos.